2%. Esta es la segunda inflación más baja de los últimos 5 febreros. Entre los productos que tuvieron aumentos sustanciales están la educación en preescolar y primaria, que aumentó un 5,9%, la telefonía celular prepago, que subió un 2,48%, y la pospago un 1,4%, y los boletos aéreos, que sufrieron un incremento del 5,40%. En cuanto a los bienes y servicios que disminuyeron en el mes de febrero, están el tomate con una caída del menos 24,93%, la cebolla disminuyó su precio en menos 9,86%, los vehículos, que bajaron un menos 0,63%, y los paquetes turísticos un menos 1,10%. Olivier Castro, presidente del Banco Central, señaló que en esta institución prevén que la meta inflacionaria de este año se cumpla, pero que ronde el piso, pues, por parte de esa entidad. Escuchemos las declaraciones del presidente del Banco Central. La inflación este año está siendo baja. Bueno, fue casi cero, digamos, ahora en febrero, ¿verdad? Pero con la reducción de los precios de los combustibles, marzo no sería extraño que nos resultara otra vez negativa. Es muy probable, y eso es una apreciación personal, de que la inflación termine siendo una inflación positiva, pero que va a ser baja, y probablemente vamos a estar fuera del rango establecido por el banco, pero en la parte baja del rango. Bien, para hablar de este tema ya se encuentran con nosotros el economista Federico Rivera y el también economista Alberto Franco. Tal vez empecemos por don Alberto. Don Alberto, 0% viene la inflación prácticamente, muy baja en los últimos trimestres, en los últimos meses, pero la gente sigue diciendo que no se ve, no se palpa esta disminución en los productos, en los precios. Por ejemplo, la gasolina, la disminución ha sido muy paulatina. ¿Qué opina usted? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias de nuevo por la invitación. Aquí hay que tener en cuenta que la medición oficial de inflación incluye muchos productos y muchos servicios. La canasta oficial contempla 315 diferentes productos y servicios. De un mes a otro, no necesariamente todos tienen el mismo comportamiento. Más bien, lo usual es que en un mes dado haya un cierto porcentaje de productos que experimentan variaciones en su precio hacia arriba, otro porcentaje importante de productos que experimentan variaciones hacia abajo, y también hay un cierto porcentaje de productos que mantienen su precio de un mes a otro. De modo que va a depender básicamente de dos elementos el que la gente sienta que efectivamente el país está viviendo un escenario o una situación o realidad de inflación baja. Primero, cómo se conforme la canasta de consumo de esa persona o familia. Si la persona tiende a consumir productos que tienden a tener menor presión inflacionaria o menor tendencia al alza, esa familia posiblemente va a sentir que hay en efecto, digamos, condiciones de precios en general relativamente más favorables con el paso del tiempo. En segundo término, lo que pase con los ingresos de la persona o la familia. Una cosa es que los precios estén estables o que bajen un poco, y otra cosa muy diferente es que yo tenga la capacidad de compra suficiente para adquirir los bienes y servicios que necesito o la canasta de consumo que necesito para satisfacer mis necesidades, ¿verdad? Y puede haber mucha gente que al no contar con ese ingreso, aun y cuando hay una situación de nuevo en general de relativa estabilidad en los precios, no percibe, ¿verdad? No percibe que la canasta está más a su alcance, ¿eh? Entonces yo creo que hay que de nuevo hacer una clara diferenciación entre esos dos conceptos: inflación y capacidad o poder de compra de los ingresos de las familias. Federico Rivera, economista también,
Don Alberto nos ponía un poco la perspectiva a nivel individual de cómo afecta o se refleja esa inflación baja, pero a nivel de economía costarricense como un todo, ¿qué genera en esta baja inflación o una inflación menos cero en la economía costarricense o en el comportamiento? ¿Influye y cómo influye? Buenos días. Bueno, buenos días y gracias por el espacio. Es cierto que la pregunta, vamos, usted la está dirigiendo a la economía nacional, pero hay algo que tenemos que considerar y es el contexto internacional. Y eso es importante porque esta es una economía que ya lo hemos mencionado tal vez en otras entrevistas, que es una economía dependiente e interdependiente. La baja significativa, por ejemplo, de todo lo que son commodities, ¿verdad? Todo lo que son materias primas, por ejemplo, China venía invirtiendo en el Congo, construyendo carreteras, pero a cambio de eso estaba extrayendo minerales, ¿verdad? Materia prima a precios muy bajos. En este momento los commodities, como han disminuido, lógicamente China, ese ya no es su tendencia a la inversión. Si nos fijamos en el lado de Medio Oriente, hay una pugna entre Arabia Saudí e Irán, porque Irán, recuerde que estaba bloqueada, en este momento tiene la capacidad de vender petróleo e incluso esa va a ser la tendencia. Por lo tanto, también la parte del acero y el hierro, que también se van a ver afectados en el sentido de que van a estar disminuyendo. Lógicamente, estos precios internacionales pues se van a reflejar acá, porque recordemos que Costa Rica es del grupo 3, que se conoce como el país que consume lo que no puede producir o lo que no está produciendo. Pero sobre este tema, el ministro de Vivienda decía hace pocos días que si están bajando el acero y las demás materias primas que tienen que ver con esto, ¿por qué no se ve reflejado, por ejemplo, en temas como la construcción? ¿Por qué la gente no lo está percibiendo en su bolsillo? Eso es una excelente pregunta, porque este es un mercado que no está regulado. Entonces, veámoslo de una manera muy sencilla, tal vez lo que decía don Franco, cuando hablamos de inflación o de deflación, es el nivel general de los precios, no es en todos los precios. Pero, ¿qué es lo que demandamos nosotros en esta sociedad? Educación, porque si usted no tiene un título, no puede competir en esta economía. Bueno, eso es uno. Dos, la tendencia a la alta tecnología y a la comunicación también va a ser una tendencia a la alza. La otra demanda importante es, por ejemplo, el caso de la vivienda. Y ustedes lo ven, por ejemplo, en el caso de la zona de Los Hatillos, que se están construyendo torres. La tendencia es en torres, ya no tanto en casa, en condominio, digamos, es un poco más complicado, ahora es el condominio en torre. ¿Pero por qué? Porque hay una alta demanda, más que todo eso es para un grupo de profesionales que se están ubicando en servicios y en otros rubros económicos, y lógicamente pues ahí hay una demanda de aumento en la vivienda. O sea, el hecho de que disminuya el hierro y disminuya el acero, eso no significa que se va a trasladar directamente a la demanda que existe internamente en la economía. Si eso se regulara, el problema es que también va a haber un conflicto entre Estado y mercado, porque a nivel internacional el mercado es más grande que el Estado, el mercado tiene mayor maniobra, y usted cuando entra en conflicto con el sector empresarial, tenés que ir a una mesa que se llaman mesas de consenso y cooperación. ¿Y qué es lo que sucede? Que aquí usted no está sentando ni al sector privado ni al sector público, en materia de cómo decidir el mercado. Y hay una separación, o sea, no hay una alianza pública-privada en este sentido. Hay posiciones políticas, pero no se están sentando a dialogar en términos, por ejemplo, económicos. Entonces, la baja inflación no tiene, o sea, es decir, no tiene por qué reflejar una baja en el precio de servicios y costos que normalmente tienen los costarricenses. O sea, eso no tendría que ser así en ese momento. Exactamente. Véalo, por ejemplo, en el caso de salud. Si tienes un problema dental, ¿a dónde vas a ir? A lo privado, ¿verdad? Citas, digamos, de mujeres que se les pide, digamos, el ultrasonido, ¿verdad? Porque hay un embarazo y estamos hablando de 2 años. Estas personas tienen que buscar una alternativa porque lo que importa es la salud, por lo tanto usted se va a endeudar. Incluso si usted ve, hay créditos para salud,
¿verdad? Y eso lo está trabajando muchas cooperativas que trabajan la parte también de crédito para que la gente también pueda curarse. ¿Y eso por qué? Porque ese tipo de servicio que no se está dando en el momento, lógicamente lo tiene que cubrir el sector privado, y el sector privado también juega pues con la oferta y demanda. Es como el tema de fecundación in vitro. Y si no lo va a hacer la caja, lo va a hacer el privado y lo va a cobrar al precio de mercado, no al precio social. A mí me surge la duda, porque se ha venido diciendo que Costa Rica podría caer en deflación, don Alberto. ¿Es esto cierto? ¿Podríamos caer en deflación después de una inflación negativa sostenida de varios meses? Ya viene desde el año anterior. Vemos que el cierre, que hasta el Banco Central tuvo que cambiar su meta de inflación para este año, la redujo. ¿Podríamos caer en deflación o no? ¿Y qué consecuencias tiene para el país? A mí me parece que ese escenario es muy poco improbable y está prácticamente descartado tanto por el Banco Central como por el Fondo Monetario Internacional y los analistas privados, ¿verdad? El año pasado fue un año atípico donde efectivamente la coyuntura internacional dio pie a una muy fuerte caída en el precio de prácticamente todas las materias primas. En algunos casos las caídas fueron más pronunciadas que en otros, ¿verdad? En el caso de las materias primas energéticas, los combustibles que Costa Rica importa, la caída fue significativa. En el caso de los alimentos que importamos, también hubo una caída significativa, pero ese comportamiento del año pasado no necesariamente se va a repetir este año. Estamos viendo, sí, todavía condiciones de relativa fragilidad en los precios de muchas de esas materias primas, pero no condiciones que vayan a permitir o a propiciar disminuciones en los precios de las magnitudes observadas el año pasado. Entonces, de nuevo, el año pasado fue atípico y explicó en buena medida cómo pasamos del 2004 al 2005 de una inflación de casi 5, un poquito más de 5%, 2014. a una inflación negativa. De nuevo, para este año 2016, el Banco Central está proyectando o está apuntando a una inflación de alrededor de 3%, más o menos 1%. En eso coinciden el Fondo Monetario Internacional, en eso coinciden las calificadoras y los analistas privados. Estamos también pensando que por ahí va a andar la inflación. Entonces, don Alberto, alrededor del 2-3%, ¿verdad? Sería, digamos, el escenario más probable. De nuevo, deflación, un escenario con muy poca probabilidad, prácticamente cero. De hecho, don Olivier decía precisamente esto, que iban a llegar al piso, al 2% más o menos la inflación, que no iban a pasar de esto. Que no se llegaría, que no se superaría. ¿Qué prevé? Bueno, va a haber, tendremos que ver qué pasa, especialmente con aspectos como, por ejemplo, el precio de las materias primas, que es extremadamente volátil también, y es virtualmente imposible de proyectar hacia adelante, ¿verdad? Cualquiera que proyecte precios de materias primas y otras variables, ¿verdad?, con toda probabilidad va a fallar, ¿verdad?, en su pronóstico. Si por alguna razón los precios subieran, que no es un escenario considerado en este momento como altamente probable, podría darse el caso que la inflación supere el 2%. Otro elemento que va a ser muy importante en lo que respecta al comportamiento de la inflación este año va a ser lo que ocurra con el tipo de cambio. Ese fue otro factor que ayudó mucho a que en el año 2015 hubiese una gran estabilidad en los precios, ¿verdad? Recordemos que cuando el tipo de cambio se mantiene estable, el precio de los productos y servicios que vienen de afuera también tiene, digamos, ese elemento de apoyo, ¿verdad? Habrá que ver si esa estabilidad se mantiene, esa estabilidad en el tipo de cambio se mantiene en este año, en condiciones donde quizás no va a haber tanto financiamiento de afuera como lo hubo en el año 2015, cuando hubo eurobonos y cuando también tuvimos el enorme beneficio de la caída en el precio de los combustibles, que significó un ahorro de más o menos $900 millones que dejaron de salir del país.
Cambiamos un poco de tema, don Federico y don Alberto. Bueno, siempre relacionado a la economía costarricense, el Fondo Monetario Internacional advirtió que si no se hace una reforma fiscal este año, las medidas que se tengan que adoptar próximamente en el 2018, por ejemplo, serían más drásticas. Veamos y escuchemos la siguiente información respecto a este tema. Hasta el momento, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional han recomendado que los ajustes que haga Costa Rica para controlar el déficit fiscal deben rondar el 3,75% del Producto Interno Bruto, pero Lorenzo Figliuoli, jefe de misión del FMI, considera que si esas reformas no se hacen este año, el panorama para el 2018 cambiaría dramáticamente, teniendo que hacer ajustes que ronden el 5% del PIB. Entonces, por todos estos elementos, el crecimiento del déficit, el crecimiento de la deuda, el alza de las tasas de interés y la reducción del crecimiento, nosotros estimamos que a ser buenos, que no me viene natural a mí, pero a ser bueno, la necesidad de ajuste fiscal en el 2008 sería de un punto y medio adicional a lo que es ahora, es decir, el 5% del producto. Yo no sé quién va a estar al gobierno aquí en el 2018 y todo esto, pero si yo pensara que voy a estar al gobierno en 2018 y que la primera cosa que tengo que hacer es hacer un ajuste fiscal del 5% y quizá además en condiciones de emergencia, yo no estaría tan tranquilo. El representante del FMI también aseguró que los proyectos de combate al fraude fiscal, el de renta y el que transforma el impuesto de ventas en uno al valor agregado son necesarios para obtener el respaldo de los organismos internacionales. Del lado de ingreso, la reforma del IVA y la reforma de renta son las más importantes, pero también hay las medidas asociadas a una reducción de la evasión, creo que ustedes la llaman la ley de fraude, y también hay medidas para reducir las exoneraciones que se han presentado al Congreso. Figliuoli añadió que pese a que el tipo de cambio del dólar en el país está equilibrado, es decir, que el colón no está sobrevalorado ni devaluado, es necesario que el tipo de cambio sea más flexible. Además aseguró que los ticos deben dejar de endeudarse en dólares si ganan en colones, esto debido al riesgo que hay con el tipo de cambio. Bien, ahora vamos a hablar de este tema precisamente porque el representante del Fondo Monetario Internacional estuvo la semana anterior en nuestro país, ya la OCDE también lo ha advertido, varios organismos internacionales y también las calificadoras de riesgo. Hay un problema con el déficit fiscal, a 5,9 llegó el año pasado, así cerró, y este año pues vamos a ir cerrando en un 6,2, ha dicho Hacienda. De acuerdo. Un poco la preocupación que hay de los organismos internacionales, tal vez, don Federico. Bueno, hay que refrescar un poco el tema por qué fue creado el Fondo Monetario, porque siempre lo escuchamos y recordemos que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En la reunión de Bretton Woods. Ahí está creado el Banco de Desarrollo, el Fondo Monetario, el GATT, que hoy día es la Organización Mundial del Comercio. Se crea exactamente para regular lo que es la parte de crisis financieras y también tipos de cambio. Esa es su función, ¿verdad? Del 78 al 82, bueno, nos castigó exactamente porque en ese momento la administración de Carazo-Odio pues entró en conflicto, ¿verdad? Por no pagar exactamente una deuda que el país tenía. Entonces fuimos bloqueados financieramente. Ahí se empezaron a implementar los programas de ajuste estructural. Los PAEs vienen posterior, ¿verdad? Porque es importante entenderlo que esto es una economía que ha tenido suerte porque después nosotros salimos de esa crisis con ayuda de la AIDE, que es la cooperación estadounidense. O sea, lo que hay que entender es que el Fondo Monetario, en este caso, pues lo que está haciendo es una recomendación como la hemos hecho nosotros aquí. O sea, lo que está diciendo el Fondo Monetario no es más ni menos de lo que estamos analizando, y eso es lo que hay que entender. Económicamente se sabe que si usted no trabaja económicamente el gasto, y hay que entender que el presupuesto, desde el punto de vista económico, es político. O sea, siempre hay que aprobar un presupuesto con déficit. ¿Por qué? Porque cuando usted aprueba un presupuesto
¿verdad?, que debería de ser de acuerdo al gasto, resulta que usted entra en conflicto con las instituciones que tienen que recibir presupuesto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el país está en una bola de nieve de una deuda ascendente. Si usted no implementa una política fiscal, pues lógicamente usted lo que va a tener es que las tasas de interés van a aumentar. Si usted no quiere hacer eso, usted tiene que endeudarse. El único que puede hacer un préstamo de esa índole es el Fondo Monetario. Y digamos, ellos sí, en eso sí tienen razón. O sea, si ustedes pueden y tienen la oportunidad de hacer los ajustes necesarios, ¿para qué esperarse después? Porque va a ser una decisión draconiana, como dicen ellos. O sea, tiene que ser algo severo y poco inteligente y a la de menos un poco drástico. Esa es una posición de ellos, pero recordemos que también la realidad costarricense es otra cosa muy diferente. O sea, se puede hacer eso en El Salvador, se puede hacer eso en Panamá, se puede hacer eso en México, pero en Costa Rica es un poco diferente. Y aquí vuelvo a repetir, si usted no sienta, o sea, si no hay un consenso político del presupuesto que tiene que ver con un tema económico, si usted no sienta las partes, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Entonces esto va a ser como Alicia en el País de la Maravilla. O sea, cualquier camino que usted escoja es correcto, pero no es el adecuado. Y eso es importante, digamos, considerarlo. Lo otro es que, claro, el Fondo Monetario somos sujetos de crédito porque nos portamos bien ante el organismo internacional, pero tendríamos que endeudarnos externamente para cubrir una deuda pública. O sea, después a largo plazo se va a convertir en una deuda externa mayor, acumulando una interna. Entonces, claro, ahí usted tiene dos monstruos de dos cabezas que hay que tenerle cuidado. Y yo creo que, bueno, aquí lo que esperamos es que las partes se sienten, ¿verdad? Alberto. Sí. Sí, básicamente lo que nos está diciendo el Fondo Monetario es que la tendencia fiscal del país es insostenible. Efectivamente, los datos proyectados para este año son muy altos, posiblemente alrededor del 6%, en ausencia de un ajuste o en ausencia de la aprobación y la implementación de medidas correctivas. De proyectos fiscales. Eso es. Entonces, para corregir esa brecha que hay de 6 puntos y que podría seguir aumentando hacia adelante, ellos proyectan que podría llegar al 9% del Producto Interno Bruto en el 2021, de aquí a 5 años, si no hacemos nada, ¿verdad? Lo que están recomendando es que el país haga un ajuste fiscal equivalente a 3 y 3/4%, 3.75%, dividido 2/3 ajuste por el lado de los ingresos y 1/3 ajuste por el lado del gasto. Me explico, ¿verdad? Un ajuste grande, equivalente a 3.75% de la producción nacional, dividido 2/3, 2/3 partes por el lado de los ingresos y 1/3 parte por el lado de los gastos. Es para aclararle a las personas, pero, entonces sí. tiene que ver con ponerle más impuestos a las personas, 2/3 de impuestos y 2/3 de contención del gasto por parte del gobierno central. Y 1/3 de contención del gasto por parte del gobierno, ¿verdad? De contención para reducir el ritmo de crecimiento del gasto, para eventualmente ir reduciendo el peso que tiene el gasto público dentro de la economía ¿Cuánto es total. eso, más o menos? Sí, don Alberto? ¿perdón? ¿Cuánto es eso? Es alrededor del 20%, un poquito más del 20% del Producto Interno Bruto representa el gasto del gobierno central dentro de la economía, alrededor del 20%. Entonces, digamos, estabilizar eso alrededor de ese nivel, ¿verdad? Sería parte del ajuste. Y la otra parte del ajuste provendría por el lado de los ingresos. Sí, una parte del ajuste por el lado de los ingresos tendría que ver con mayores impuestos, pero otra parte tendría que ver con mejoras en la recaudación, ¿verdad? Pero sí, el grueso del ajuste por el lado de los ingresos provendría del cambio en la ley del impuesto de ventas que tenemos, ¿verdad? Que pasaría a ser un impuesto al valor agregado, y la otra parte tendría que ver con modificaciones al impuesto sobre la renta, que pasaría a ser un impuesto, digamos, mucho más amplio, con algunas tasas mayores, ¿verdad? De modo que por ahí sería la cosa. Y lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que si no hacemos el ajuste a partir de ahora, en el 2008, digamos, asumiendo que le toque al siguiente gobierno, ya no habría que hacer un ajuste de 3 y 3/4%, sino de 5%. ¿Me explico? Eso es a lo que se refiere con drásticas.
Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que nos trata de decir el Fondo Monetario Internacional, que es el costo, digamos, de la postergación del ajuste. En otras palabras, que patear la bola hacia adelante no está libre de costos, ¿verdad? Bueno, incluso si lo vemos hacia atrás, y yo lo recuerdo muy bien, cuando primero se planteó la necesidad o la conveniencia de que el país hiciera un ajuste fiscal hace alrededor de 10 años, estábamos hablando de un ajuste fiscal muchísimo menor al que estaría, digamos, proponiendo el Fondo Monetario para Costa Rica en este momento. En ese momento se decía que con un ajuste de 1,5% podríamos lograr la sostenibilidad de la deuda a niveles manejables en el mediano y largo plazo. ¿Y qué quiere decir eso? Recorte, por ejemplo, para el 2018 en programas sociales, habría que recortar, habría que poner... En la parte del gasto. Ajá, claro, en la parte del gasto. Y en la parte de impuestos poner un impuesto que ya no vaya a ser del 14 o 15%, por ejemplo, del IVA, sino del 16, del 17%. ¿Qué quiere decir esto que está diciendo el Fondo Monetario? Bueno, este es un tema, recuerde que esto es un tema que a futuro es polémico, ¿verdad? Uno, porque uno les preguntaría, ¿ustedes quieren más impuestos? La respuesta de la gente es, no, yo no quiero más impuestos, sí, pero yo quiero buenas carreteras, quiero buenas escuelas, quiero el mejor servicio de salud pública, la gente quiere los mejores servicios, necesitamos un tranvía, digamos, que sea algo moderno, un transporte público, eso se hace solo con obra pública, eso es así. Y eso Suecia resolvió su problema. Ahora, hay algo que dice la OCDE, ¿verdad? Que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que Costa Rica va a entrar ahí, pero ya ellos tienen una posición, que supuestamente estamos gastando mucho en educación. Ahora, eso hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque, pero que la educación no es de calidad, claro, es lo que dice. Okay, una cosa es que no sea de calidad y otra cosa es que usted no la evalúe, ¿verdad? Porque si usted dice que no es de calidad, usted me está diciendo que hay que cerrar instituciones, porque ese es un pensamiento que hay que tenerle cuidado. Lo que hay que entender es que usted tiene que evaluar los programas, o sea, si hay un actor político que dice que hay que cerrar instituciones, entonces lo primero que usted tiene que preguntarle cuál es la justificación suya para cerrar instituciones. Usted ha evaluado los programas, aquí no hay evaluación de política pública y somos economistas, pero desde mi punto de vista también como especialista en política pública es que no se está acudiendo al tema de la política pública, o sea, la educación no se resuelve con lo económico, se resuelve con política pública. Si el programa Avancemos, por ejemplo, no está funcionando, pero y la gente toma esa posición, también está errado porque sí ha tenido un impacto, no del todo positivo, entonces se tiene que evaluar otra vez ese programa para ver o si continuamos con él o no. Por ejemplo, ¿cómo resolvió Uruguay su problema de pobreza? Del 39 pasó al 11. Ahora la discusión en Uruguay es si los programas que tienen, todos los programas funcionan o no. O sea, que usted puede cerrar programas, o sea, no significa que vas a tener que cerrar de todo instituciones. Eso, digamos, en materia de reflexión. Viene una parte complicada, ¿verdad? Porque Costa Rica es el único país latinoamericano que no tiene el IVA, ¿verdad? En el momento en que usted lo implemente, si se implementa, pues lógicamente se van a ver afectados todos los servicios, porque los servicios son los que no están grabados, ¿verdad? Hay transferencias internacionales que llegan a Costa Rica que tampoco tienen, no están grabadas. O sea, hay situaciones que vas a tener actores, ¿verdad?, desconformes, digamos, con cualquier posición. Vuelvo a repetir, mientras el país no tenga una política de consenso, ¿verdad?, voluntad política en cooperación y sentarse a la mesa para discutir el tema, usted no va a poder avanzar. O sea, lo que nos vamos a encontrar, y es también un poco lo que dice don Franco, bueno, no nos vamos a encontrar, y lo que es el fondo, es que claro, usted no ha hecho nada, pero vea qué interesante, en la administración de Pacheco, desde ahí a él le tocó exactamente en ese momento trabajar el tema fiscal. Y tenemos 12 años de hablar de un programa fiscal y no hemos podido aprobar ni un solo impuesto y la deuda sigue creciendo. Sí. No, ni Entonces, Pacheco, ni Oscar Arias, ni doña Laura Chinchilla, ni tampoco. ¿Verdad? Se ve un buen camino para Luis Guillermo Solís. Muchísimas gracias a los dos por habernos puesto en perspectiva. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estaremos pendientes del avance de la agenda fiscal en la Asamblea Legislativa. Lo que está diciendo básicamente el Fondo Monetario es que todo lo que está
En la Asamblea Legislativa, básicamente en hacendarios debe tramitarse y debe aprobarse. Tal vez no es una recomendación con la que todo el mundo esté de acuerdo, ni siquiera los técnicos, pero ese es básicamente el planteamiento del Fondo Monetario Internacional. Aprobar todo eso. Está faltando un proyecto que se llama la regla fiscal. El gobierno lo anunció hace un par de semanas, pero no lo ha presentado. Ese es un proyecto importante que le pondría, digamos, ciertos límites al crecimiento del gasto corriente y ciertos límites al tamaño de los faltantes fiscales hacia adelante. Muchísimas gracias, Alberto Franco, Federico Rivera, economistas, y que nos han puesto en perspectiva ambos temas el día de hoy, de viernes económico en RTN Revista. Vamos a una pausa comercial y ya venimos.